Romanos capítulo 9, vais a abrirlo en el versículo 30, en adelante. Dice así Pablo: ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando hemos estado estas 2 semanas en Cuba, hemos estado hablando de las 3 cosas que permanecen, según nos dice en 1 Corintios 13, en el mundo: fe, esperanza y amor. Y cada uno de los conferenciantes hablábamos 2 veces en cada uno de estos temas: fe, esperanza y amor. Y a mí me ha tocado fe. Así que no sé si 7, 8 veces que hemos hecho esas mismas predicaciones una y otra vez. Y la verdad es que no es lo mismo traer el tema a iglesias o contextos de hombres, pastores o misioneros, obreros, que no conoces, que no conocemos, a poder hacerlo en la propia iglesia. Y entonces muchas de las cosas que yo no tenía opción o no creía conveniente decirlas, pensé, bueno, pues voy a traer una serie cortita sobre la fe en la iglesia. Y entonces sí podré decir lo que no he llegado a decir en Cuba. Porque creo que esto es una de las enseñanzas más fundamentales que tú y yo debemos de tener. En primer lugar, para que lo pensemos en nuestros propios contextos personales, como creyentes que decimos ser, pero luego también a la hora de enseñarlo, porque si bien es una de las palabras más importantes o uno de los conceptos más importantes que encontramos en las Escrituras, creo que es uno de los que más daño produce en las iglesias cuando es malentendido. Así que es clave que nosotros entendamos acerca de la fe. Fijaros, por ejemplo, en este pasaje corto que hemos leído, que en el versículo 30 y del capítulo 9, en el capítulo 10, versículo 4, versículo 6, versículo 8, varias veces, versículo 10, versículo 11, versículo 14, versículo 16 y 17, nos habla acerca de fe y de creer. Fe, 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 fe. El creer, creer, creer.
¿Qué es lo que está implicando? No solamente en esta carta a los romanos, en otros lugares, en la carta a los Gálatas y todas otras partes, que este concepto es fundamental. Y como ya se nos ha dicho muchas veces, la iglesia evangélica o la iglesia cristiana se mantiene o cae dependiendo de qué concepto nosotros tenemos de la fe. Así que no va a sobrar en ninguna manera que podamos o debamos de profundizar un poquito más en lo que esto significa. Porque ya solamente en las cosas que nos está diciendo este pasaje, acompañándolo con otras partes, podéis ver que es esencial que vosotros lo podáis entender. Todos, hoy en día, en los que son llamados evangélicos, hablan de creer, ¿no? Salvación por la fe, etcétera. Todo lo repiten una y otra vez, pero la verdad es que me doy cuenta, no solamente en nuestro país, sino en otros países, que muchas veces, no voy a decir la mayoría, pero muchas de las veces es malentendida y mal usada. Cuando podemos saber, o tenemos que tener la certeza, que la fe es fundamental. Fijaros, el autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, nos dice algo como esto. Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es una afirmación radical, lo que nos está diciendo la Escritura. Es decir, no importa lo que hagas, ya te puedes sajar el cuerpo entero, puedes hacer todas las peregrinaciones al mundo alrededor, puedes dar todos tus regalos y todos tus dones, todo lo que tú puedas tener a los pobres, puedes hacer lo que quieras, venir todas las veces que quieras a una reunión o aprenderte canciones de memoria, lo que sea de ritual o de esfuerzos y sacrificios. La única manera que tú tienes para agradar a Dios es por medio de la fe. Es decir, que si tú le cantas, pero le estás cantando sin fe, no te sirve de nada. Si tú le oras, pero oras sin creer, como nos dice también en otro lugar, tu oración queda en el vacío. Por tanto, fijaros si es esencial que teniendo un Dios como el que tenemos y estando nosotros en la situación que nos encontramos, si en ti no hay una fe verdadera y la fe bíblica que nos dicen las Escrituras, estás perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Y cuánta gente a nuestro alrededor está diciendo qué cosas de su religión, de sus normas, incluso aun cuando sean, entre paréntesis, cristianas, sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Qué otra cosa hay? Pues bueno, es que fijaros bien con respecto a nuestra oración, orar con fe, orar creyendo. Es que si tú estás pidiéndole a Dios o estás pidiéndole a tu fe que haga ciertas cosas que no hace, te estás engañando. Esto es algo que yo he experimentado, se ríen de mí, os reís vosotros también, y es normal. Es mi ignorancia con los móviles. En un sitio como el que estábamos, de Cuba, casi todo el mundo tiene móviles mejor que el mío. Incluso a la hora de hablar por internet, utilizar el WhatsApp, hacer no sé cuántas cosas, fotografías extraordinarias, etcétera, etcétera. Y claro, yo muchas veces quería decir, yo también quiero hacer eso. Y me dicen, no, es que tu móvil no tiene esas prestaciones. Es que tu móvil no alcanza la memoria que exige o que necesita. Así que yo voy con mi móvil, lo único que me sirve es para hablar. En cierto momento estábamos en una habitación a oscuras y no veíamos nada, en absoluto. Digo, voy a encender el móvil para ir viendo. Y Mateo me tiene que decir, no, pero pon la linterna del móvil. Y digo, pero es que mi móvil tiene linterna. Es decir, yo tengo 4 años el móvil y no sabía que tenía una linterna. ¿Qué es lo que esto muestra? Que podemos tener un instrumento que pensamos que tiene prestaciones que no tiene, o que tiene unas prestaciones que no sabes y que por tanto no usas. La fe es algo parecido a esto. Es el mayor regalo o uno de los mayores regalos que el Señor nos ha dado para su relación con Él, para nuestra vida diaria. Pero claro, puede que tú no veas que funciona porque le estás exigiendo algo que tu fe no es capaz de hacer. Está desfasada o no está cumpliendo lo que requiere las Escrituras. O puede ser que no estés aprovechando
todo lo que la fe te puede estar ofreciendo. Y esto es importante que lo podamos investigar de una manera más detallada, y no que sea una clase de doctrina o teología, que no importa si lo es o que podáis leer libros acerca de la fe, pero sí es importante que podamos ver si la fe es tan importante según la Escritura, ¿qué puedo hacer? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Y incluso que nos hagamos nosotros la pregunta y que se lo podamos hacer a la gente que nos rodea, que habla también de fe. ¿Qué clase de fe tiene esa persona? ¿Qué clase de fe tienes tú? Porque a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que todos nosotros hablamos de fe, yo creo, ya, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que me estás diciendo con esto? Y cuando escuchamos a otras personas que vienen de otros lugares y nos dicen que son creyentes, tenemos que preguntarnos qué clase de fe, qué clase de creyente es esta persona. Porque la Escritura nos revela de que hay diferentes clases de fe. Puede ser que mucha gente tenga una fe natural, es decir, que creemos en ciertas cosas y que nos ayuda a tomar opciones. De cierta forma que yo puedo pensar que una dieta alimenticia me ayuda y cuando pasa el tiempo digo, pues ahora cambio de dieta y confío. Antes confiaba en esto, ahora confío en esto otro. O que tomamos acciones y decisiones a lo largo del día, a la hora de venir, que el tiempo no acompañe y que yo me pueda preparar por lo que pueda surgir, me voy a encontrar, creo que me voy a encontrar con estos hermanos, creo que cuando llegue a casa va a estar segura porque he cerrado la puerta o he cerrado la llave del gas, etc. Creer es algo normal y es algo natural. Es decir, ponemos nuestra confianza en personas, en afectos, en cosas. Pero ¿es esto lo que la fe bíblica requiere solamente? ¿Es algo más que podemos tomar una decisión? Es decir, que yo puedo decir hoy acerca de Cristo y mañana decir, pues ya no me interesan las cosas de Cristo. Hoy creo, mañana no creo. ¿Es algo así, tan variable en nuestras vidas? Ciertamente cuando la Escritura nos habla de creer en el Señor Jesucristo no es esto. No es algo de decir, creo que hay un Dios, que hay algo. Esto es natural, esto es lógico, es de sentido común, no es de fe. La fe de la que estamos hablando tiene que ser otra cosa. Al menos la fe de la que nos está hablando la Escritura y nuestro Señor Jesucristo o Pablo. Podemos pensar que tenemos fe en convicción de algunas cosas, así que vendrán algunos creyentes porque han visto a otros creyentes o porque han visto las Escrituras y han leído pasajes y entonces han llegado a una convicción personal de algo, quizá es una convicción emocional, como las que se encontraba el Señor Jesucristo. Cuando leéis el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, ¿qué descubrís? Pues descubrís que había personas que creían en Él, nos dice Juan capítulo 2, creían en Él, pero luego nuestro Señor Jesucristo dice 23, 24 en adelante, pero el Señor conocía el corazón de ellos. Entonces, claro, hay una diferencia, fijaros bien, hay una diferencia entre aquellos que decían creer, pero en realidad era otra cosa lo que el Señor Jesús veía en su corazón. Por eso, cuando nosotros llegamos al capítulo 6 de Juan, aún nos sigue diciendo de que muchos creían en Él porque habían visto los milagros, ¿no? Los panes y los peces, la multiplicación. Entonces, muchos creían en Él y le seguían, pero ¿qué ocurre? Que luego nuestro Señor Jesús entra en una fase de instruir y entonces ya está hablando de cosas serias. Está hablando de cosas que tienen implicaciones personales, como por ejemplo que Él es el pan de vida, que hay que tomarle a Él, que no son otras opciones, tradiciones, etcétera, sino que es Cristo únicamente. Y entonces nos dice que muchos encontraron difícil estas palabras, ya rompía los esquemas de la gente y empezaron a dejarle. Hasta el punto que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dice a los discípulos? Bueno, si queréis también marchar vosotros, os podéis marchar. El apóstol Pedro, en nombre de todos los demás discípulos, ¿qué es lo que dice? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús que dice, esto te lo ha revelado el Espíritu. Esto no viene de la carne. Así que ya tenemos una pauta aquí que seguir. Hay personas que están siguiendo a Jesús hoy en día también porque ven cosas extraordinarias. Claro, vienen a la iglesia y ven cosas que les sorprenden.
Y van a la Escritura y hay cosas que les llaman la atención. Y entonces emocionalmente lo aceptan. Quizá en un momento se han sentido mal y el Señor les ha traído una bendición y han dicho, milagro, creo. Pero claro, es una fe muy limitada, muy torpe, es simplemente emocional, es externa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando vengan las dificultades o venga la enseñanza, la instrucción, lo dejarán. Porque no viene del Espíritu, como ahora miraremos, sino que viene de la carne. Claro, a veces la fe, como nos dice también en los mismos evangelios, es circunstancial, es momentánea, temporal. Así que volvemos otra vez a la historia que nos cuenta el Señor Jesucristo, que conocemos también del sembrador. ¿Recordáis? La semilla que una cae en la tierra y enseguida se la llevan los pájaros, no produce nada. Pero hay otras dos clases de semilla que sí caen en la tierra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que brota. Entonces ahí durante un tiempo que sale la planta. Pero luego vienen las ansiedades, los problemas, la persecución, el maligno que viene y la destruye. O vienen también los placeres, las tentaciones y las cosas del mundo y la ahogan. Lo que nos deja claro es que en nuestra historia, en esa parábola, es que durante un tiempo la fe parece surgir y decimos, hay algo de fe, pero nos damos cuenta que es temporal, que llegará el tiempo de la prueba y de las dificultades y desaparecerá. Y así nos vamos a encontrar, y los que lleváis muchos años en la fe, lo habéis visto. Habéis visto que ha venido gente, aleluya, amén, gloria sea el Señor, Cristo salva, Salvador, etcétera, etcétera. Palabras, 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 pero después, ya sea porque hay tentación y provocación y miedos, temores a los hombres más que el temor al Señor, o los placeres. El aburrimiento de la iglesia no se puede comparar con la alegría de la televisión, de la fiesta y el baile. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entonces esa fe desaparece. Por un tiempo creían. Pero, claro, nosotros podemos estar a expensas, tú y yo podemos estar a expensas de esa fe. Podemos creer que, bueno, vamos a tener esta fe, pero que en cualquier día puede desaparecer. Es decir, tú, ahora mismo, que seguramente casi todos los que estamos aquí podemos decir con cierta convicción, creemos que el Señor Jesucristo es Señor y Salvador. Pero si resulta que nuestra fe es temporal y es circunstancial, ¿y si vienen las pruebas? ¿Y si viene la seducción? ¿Qué va a ser de nuestra fe? No puede ser esta la fe bíblica. ¿Y si resulta que cuando entramos en profundidad de las doctrinas y de la enseñanza de las Escrituras encontramos que son cosas difíciles de aceptar? Porque es muy fácil que vosotros podáis decir, creemos que el Señor Jesucristo es Salvador, gloria sea al Señor, sí, pero también es el Señor de tu vida, así que ya no puedes pecar, no puedes hacer esto que hacías, tienes que arreglar la situación de tu matrimonio, tienes que ser justo y equilibrado en tus negocios, tienes que hacer esto. Es que esto está implicando muchas cosas. Y ya no nos gusta. ¿Es esta la clase de fe de la que tú estás hablando? Cuando te acercas al Señor Jesucristo, ¿te acercas a Cristo con todas las consecuencias? ¿Es simplemente algo emocional que arranca de tus entrañas o es algo que tenga que venir sobrenatural? Esto es lo que tenemos que hablar, de esto es lo que tenemos que profundizar. Porque sería terrible que pudiéramos estar pensando tú que tienes algo que no tienes en realidad, que es una mera imitación de la fe verdadera. Una fe que es intelectual, porque también ocurre el peligro de que gente que está creyendo y sabe todas las cosas, puede tener todas las definiciones teológicas que se puede imaginar, que se ha leído los libros adecuados. Pero por muchos libros que uno lea, ¿esto se aprende? ¿Se recibe? ¿O es la fe hereditaria? Es decir, porque mis padres o mi madre son creyentes, entonces yo voy a ser creyente. ¿Es que se pasa? ¿Se hereda? ¿Se transmite por los genes, acaso, la fe? Pensamos que decir, bueno, yo es que he ido durante no sé cuánto tiempo a escuela dominical y se me ha pegado. ¿Es que la fe se pega?
¿Es adictiva? ¿Es esta así la fe bíblica? Es decir, vamos a pensar que haciendo que los niños vengan, no estoy diciendo que no deben de hacerlo, que los niños vengan a la escuela dominical, que los niños hijos de los creyentes al final van a creer porque lo dice una ley natural. Por supuesto que no, porque si estamos pensando que la fe funciona de esa manera, entonces estamos en terreno muy escurridizo, muy peligroso y que nos puede llevar a desastres muy graves. Así que lo que tenemos que buscar es que nuestra fe no sea natural, no sea intelectual, no sea mística, emotiva, no sea pasajera, circunstancial. Tenemos que buscar la fe bíblica, la fe verdadera, la fe con cimientos, la fe que justifica, porque lo que hemos visto aquí en Romanos 9 y 10 es una fe que justifica, y luego veremos qué es esto de justificar. Y a la misma vez tú te tienes que preguntar si tú la tienes, y es esta fe la que tú tienes que proclamar. Que podamos ir a la gente y decir, claro que el Señor sana, y que el Señor cura, y ofrece mejor vida, y que da trabajo al que no tiene, y que hace tantas cosas. Y claro que es bueno la escuela dominical, y leer libros cristianos, todo eso es bueno, y tenemos que anunciarlo y hablarlo. Pero la fe que estamos buscando en las personas no viene de esta manera, sino que es otra cosa distinta. Entonces, pensemos en primer lugar en el origen. Vamos a hablar del origen de la fe de la que está hablando Pablo y de la fe que está hablando las Escrituras. Así que nos vamos a Efesios 2:8. Seguramente la mayoría de vosotros no hace falta que lo busquéis en la Biblia porque lo sabéis de memoria, ¿no? Por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí nuestro pasaje? Bueno, es algo muy claro, no dejéis que nadie os confunda. Ahí no está diciendo que la salvación sea un don de Dios. Lo que está diciendo es que la fe es un don de Dios. Por medio de la fe alcanzamos la salvación. Pero lo que nos ha regalado Dios, lo que nos regala Dios, es la fe. Para tener más certeza de eso, nosotros vamos a Juan 3, cuando nuestro Señor Jesús está hablando con Nicodemo. Y está hablando, ¿no?, de las cosas espirituales, de nacer de nuevo. Y nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu, porque la fe viene del Espíritu. O sea, no viene por algo que nosotros tengamos. No es algo que nosotros podamos adquirir de alguna forma, ya sea por estudios, por esfuerzos o por rituales. Algo que nos deja muy claramente la Escritura, que a mucha gente no le va a gustar, es que la fe no se gana, la fe no se compra, la fe no se merece, la fe no se adquiere en manera alguna, sino que la fe es un don de Dios. Así que todo lo demás que pueda producir fe no lo queremos, no nos sirve. Lo que nosotros buscamos es aquella fe que viene de parte de Dios. Recordamos lo que ha dicho el apóstol Pedro, que citábamos antes, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú esto lo has dicho, dice Jesús, no por tu sangre, carne, por tu naturaleza, sino que esto te lo ha revelado el Espíritu, te lo ha revelado Dios. Cuando nosotros pronunciamos algo extraordinario acerca de la obra del Señor Jesucristo y la aferramos para nosotros, la tomamos para hacerla nuestra, no es algo que yo he ejercido por capricho, o por naturaleza o por adopción de alguna persona, de alguna familia cristiana, sino que es un puro regalo. Nos lo ha regalado Dios. Esto es lo que nos está diciendo. Y cuando nosotros estamos diciendo que la fe es un don de Dios, es una obra, como ahora vamos a ver más tarde, del Espíritu, ¿qué es lo que estamos diciendo? No hay nada que tú puedas hacer y no todo el mundo la va a tener. Si es confiar, mira, todos habéis venido y habéis confiado en que yo no he hecho ninguna trampa en ninguna de las sillas. No habéis pensado, Luis o Blas o alguien ha puesto una trampa para que cuando te sientes te caigas. No, venimos todos y hemos ejercido la fe por la práctica que tenemos de sentarnos en las sillas. Y ha sido algo natural. Todos teníamos estas cosas. Pero lo que nos está diciendo la Escritura es que si la fe es un don de Dios, es un regalo,
por ser el hecho de un regalo, no se la da a todo el mundo. O sea, que no importa lo que tú puedas hacer, no importa lo que nosotros hayamos hecho a lo largo de nuestra vida, si tú crees en el Señor Jesucristo no es por mérito tuyo, sino que es por gracia de Dios. Y el resto del mundo no lo tiene. Si dijéramos, no, esto es algo que todo el mundo va a tener, todo el mundo lo va a recibir, ya no es un regalo. Yo puedo llegar y decir, me has prometido esto y por tanto yo lo exijo, porque es mi parte, yo me lo merezco. Soy parte de la humanidad o soy parte del ser humano, lo que sea. Pero lo que dice la Escritura nos enseña de principio a fin es que la fe, el temor al Señor, la salvación que nosotros vamos a adquirir es un regalo. Y por tanto es un regalo para algunos y no para todos. Nuestra dependencia a la hora de predicarla y a la hora de tenerla, nuestra dependencia con respecto a la fe es del Señor. Y a Él tenemos que darle gracias. Así que cada vez que tú llegues a un pasaje de las Escrituras, a una característica de nuestro Señor Jesucristo, a algún atributo acerca de nuestro Dios, alguna de las maravillas que nos encierra la Escritura, lo único que puedes decir es, gracias Señor, porque me has dado una fe para poder ver, para poder entenderlo. Porque es que el resto de la gente va a leer este pasaje que hemos leído en Romanos, o el de Hebreos que hemos citado, o cualquier otro, y lo van a ver, y leer, y releer, y aprendérselo de memoria, y no van a entender lo que están leyendo. En cambio nosotros llegamos y decimos, con que un pecador como yo puede ser salvo por la obra del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla es esta! Y creemos. Esto es lo que le pasa al etíope cuando leemos en el libro de Hechos. Iba leyendo y no entendía hasta que viene Felipe y le habla y se le abren los ojos y dice, aquí hay agua. ¿Si crees? ¿No veis el poder? Es el regalo de Dios. Cuando tú te sientes y comprendas la obra del Señor Jesucristo, la inmensidad de la riqueza de la redención del Señor Jesucristo, el poder de la cruz, la revelación de las Escrituras, los pasajes hermosos que podemos leer en algunos sitios, no puedas decir, es que me ha costado mucho estudiarlo, es que he hecho esfuerzos para comprenderlo, es que he leído los libros adecuados. No es así, es por pura gracia, es porque Dios te lo permite. Pero nos dice más, como hemos dicho con respecto a Nicodemo, esto lo hace por medio del Espíritu, es el Espíritu Santo. Es decir, que es un don de Dios que nos va a llegar a nosotros por la obra del Espíritu. Nosotros lo vemos muy bien cuando en las Escrituras se nos cuenta de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nos dice el profeta que éramos como huesos secos tirados en medio de un campo. No hay nada, no hay posibilidad. Es como llamar a la puerta en un sitio que está vacío. Y por mucho que llames, nadie va a abrir, porque no hay nada detrás. Pero ahora viene el Espíritu y obra de tal manera en nosotros que de pronto abrimos los ojos, nos levantamos y nos empezamos a mover y a obrar. Nuestro corazón de piedra, nos dice también el profeta, se convierte en un corazón de carne en el cual pueda morar el Espíritu y ahora podamos decir sí, Señor. ¿Veis la transformación? Es el poder del Espíritu. Así que en ninguna manera nos enseña la Escritura en ningún sitio que nosotros podamos hacer la obra del Espíritu. No tenemos capacidad para ello. Aun cuando yo ponga mis manos sobre vuestras cabezas, o pudiera entrar en lo más profundo de vuestro corazón, aun cuando os pudiera zarandear para que toda la ceguera pudiera desaparecer, aun cuando vayamos al mundo y le ofrezcamos los mejores folletos, los mejores libros, las mejores doctrinas, las mejores estrategias, no podemos imitar el poder del Espíritu. No tenemos poder para ello. ¿Qué pasa cuando vienen todas estas campañas evangelísticas que van a hacer alguna organización para traer un avivamiento? ¿Pero quiénes somos nosotros para traer avivamientos? ¿Cómo nosotros lo único que podemos hacer es imitar engañosamente el poder del Espíritu, pero no podemos hacer lo que el Espíritu solamente puede hacer? Así que, sí, afinamos nuestras gargantas para que cantemos bellamente en un parque. Escribamos el mejor libro, más evangelístico. Hay libros muy buenos que han usado, Señor. Vamos a repartirlos masivamente. Vamos a dar 1000 de ellos. Vamos a ir tocando con nuestras manos poderosas de oración para que... Nosotros no podemos hacer lo que solamente el Espíritu puede hacer y solamente Él va a hacer. Lo que sí podemos hacer es que cuando nosotros sabemos esto,
Es decir, que tú y yo ahora podemos llegar y decir, con que la fe es un don de Dios que solamente lo va a hacer a través del Espíritu de Dios que obra en el corazón de los hombres y de las mujeres, ¿qué es lo que se nos ocurre hacer? Correr a los pies del Señor y decir, envía tu Espíritu. Que cada vez que nosotros vayamos a dar un paso, un testimonio, cada vez que vayamos a repartir un libro, que podemos presentar el Evangelio de alguna manera, antes que nosotros vaya el Espíritu, porque si el Espíritu no nos antecede, no habrá ningún resultado. ¿Qué es lo que nos habla de este evangelismo teocéntrico? ¿Qué es lo que nosotros buscamos como iglesia? Sí, evangelizar, ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio. Pero ¿qué es lo que nos hace? Ser una iglesia que ora, que pide, que busca, que tenga misericordia de la gente que está a nuestro alrededor. Tan importante es que nosotros proclamemos el Evangelio como que roguemos al Señor para que ese Evangelio tenga fruto. Porque solamente el Espíritu puede hacerlo. Nosotros no podemos hacer más. Solamente llamar a que venga y que obre en su soberanía y su voluntad. Pero fijaros lo que nos dice, en tercer lugar, con respecto a este origen de la fe, en lo que hemos leído en Romanos 10. Fijaros el versículo 17. Así que la fe, dice, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fijaros, así que la fe es por el oír. Pero ¿no hemos dicho antes que la fe es un don de Dios que viene y se transmite por medio del Espíritu? Sí, pero ¿cómo el Espíritu va a obrar? Predicando el Evangelio. A nosotros se nos puede decir, pero ¿cómo vais a ir a predicar a gente que no tiene oídos para oír? Ni ojos para ver, ni corazón para sentir, como nos dice el Señor Jesús con respecto a las parábolas. ¿Cómo vas a ir y hablar si no hay quien crea? Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Lo dice en el versículo 16. Si fuéramos con las expectativas naturales de decirle a la gente, cree, si no pueden creer. Si no saben lo que esto significa, si están muertos, si no hay vida detrás de sus corazones. Pero lo que nos dice el Señor Jesucristo, dice, tú ve y predica. Así que ve por todas las naciones, unos pueblos que están cegados, que están endurecidos, que si no es por el poder del Espíritu no van a creer, pero tú ve y predica el Evangelio, porque el medio que ha sido establecido es el de la proclamación. Es verdad que nuestro Dios puede hacer y obrar de manera soberana. No está limitado para nada en absoluto. Pero el medio transmisor que ha elegido para que la Iglesia o el pueblo de Dios proclame o traiga la fe al mundo es la de la predicación. No es el entretenimiento. No es la belleza de nuestros templos. No es ninguna otra característica externa que nosotros podamos pasar. Es verdad que cuando entra alguien, nos dice y ve orden, dirá, qué maravilloso es Dios. ¿No? Es un Dios de orden. O que cuando vea la naturaleza y la creación, qué Dios más grande en la creación. No pueden negar lo que están viendo sus ojos. O que vean el testimonio de la gente y que pueda decir, esta persona es cabal. Tenemos que ser sal y luz y tenemos que traer buen testimonio, tú y yo, a la gente. Pero no dice que esos son los medios. La creación no va a convertir a nadie. Y nuestra hermosura de vida y de aspecto no va a convertir a nadie. Lo que va a convertir a la gente es que nosotros le podamos decir las buenas nuevas de salvación. Y que anunciemos. Y aquí la magia que nos revela las Escrituras en este pasaje y en otros lugares, que mientras nosotros estamos anunciando el Evangelio, siendo fieles a lo que hemos recibido, el Espíritu está abriendo para que estén atentos, como le pasaba a Lidia y le pasaba a otros personajes en las Escrituras, que mientras escuchaban algo estaba ocurriendo en sus vidas. Esta es la grandeza, que el Señor ha escogido a su pueblo para que proclame la buena nueva de salvación. Id y predicad el Evangelio, y entonces recibirán la fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu estará obrando en ellos, porque este es el camino, esta es la manera de transmitir las buenas nuevas de salvación. Lo que tendremos que hacer nosotros, por tanto, es fortalecer ese medio. Tenemos que transmitirlo con fidelidad.
La palabra, proclamar, llevar las buenas nuevas. Se puede hacer con danza, se puede hacer con música, se puede hacer con películas, se puede hacer con libros, no sé con qué manera nosotros nos podamos inventar. Pero la mejor cosa es que podamos decir con la sinceridad de nuestro corazón, mira lo que el Evangelio puede hacer, mira lo que Cristo ha hecho por tu vida, mira cómo Él puede cambiar todas las cosas y poder traer las buenas nuevas directamente al corazón de la gente. ¿Por qué? Hemos dicho cuál es el origen, no hemos dicho cuál es la definición. ¿Por qué esta fe solamente puede venir del cielo, es sobrenatural, que solamente la puede obrar el Espíritu de Dios en el corazón del hombre que está muerto espiritualmente y que se ha demandado a la Iglesia que lo haga a través de la predicación del Evangelio? Porque nuestra fe, la fe que es bíblica, rompe todos los conceptos y todas las ideas que nosotros podamos tener acerca de la fe. Lo que estamos anunciando no es natural, no es lógico. No puede llegar a aceptarlo y entenderlo la gente de la calle. Lo que estamos proclamando es un absurdo a los ojos de los hombres. De esta manera, lo que la Escritura nos dice es, en primer lugar, que el ser humano es un pecador. Tú y yo lo somos. Lo hemos sido antes de creyentes y somos ahora como creyentes y moriremos como pecadores. ¿Por qué? Pues porque somos pecadores, está en nuestra naturaleza. Cambiarán algunas cosas, como veremos en otra ocasión, pero seguimos siendo pecadores. Pero en nuestro estado de pronto nos damos cuenta de que el mayor problema que tú y yo y que la humanidad tiene no es la salud, no son los problemas familiares, no son las situaciones de conflicto que estamos viviendo, sino que está mucho más arraigado y está mucho más dentro. Ir a la gente y decirle, ¿tienes problemas? Y la gente te dirá, pues sí, algún problema seguramente tienen. Ya sea económico, ya sea de trabajo, ya sea de salud, ya sea de la mujer o del marido, de los hijos, no sé qué. Todos tendrán problemas. Y nosotros vamos y decimos, Cristo te puede dar la solución. Ya, pero es que no es esto lo que estamos hablando. Cristo no vino a arreglar asuntos familiares. Cristo no vino a poner una oficina de empleo. Cristo vino a algo más diferente, más extraordinario, más profundo. Así que lo primero que hace esta fe sobrenatural, que lo hizo en ti, espero, y lo hizo en mí, es esto, descubrir que tu mayor problema era espiritual y estaba aferrado a tu corazón. Que tu mayor problema no eran las cosas externas, no es que otros fueran malos, sino que tú eras malo. No es que el pecado te afectaba, sino que tú producías pecado. Esto es lo primero que de pronto descubrimos. Ah, caramba, soy yo el que está mal delante de Dios, no son los demás, soy yo. ¡Ay de mí, que soy hombre pecador! ¿Y ahora qué? Bueno, el Evangelio tiene una segunda parte. No te preocupes. No te preocupes, porque no hay pecado lo suficientemente grave que te pueda impedir venir delante de Dios por el remedio que Él ha establecido. Así que la segunda parte es la sorpresa. Hay remedio para ti. Hay solución a tu estado. ¿Y esa solución por dónde entra? No por algo que tú puedas hacer, no es porque cambie de religión, no es porque acepte otros ritos, ni otras circunstancias, no. El cambio, o sea, la solución a tu problema, lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo, que va a tomar tu lugar. Lo que a ti te correspondía lo va a recibir Él. Y como se nos decía también esta mañana, ¿no? Su justicia pasa a nosotros, nuestros pecados pasan a Él. Y todo cambia. Esta es la grandeza de ir uno al hospital. Tengo un malestar, tengo un dolor en la espalda, tengo algo en el estómago que me está perjudicando y no sé lo que es. Así que los médicos empiezan a investigar. Y te dice, no es porque te haya picado nada, no es por esto, es por lo otro. Y después de muchas pruebas, de pronto llegan y te dicen, ya sabemos lo que tienes. Y a la misma vez que te están diciendo lo que tienes, te están diciendo, como ahora sabemos lo que tienes, sabemos cómo lo vas a tratar. Ya sea una operación, cirugía o ya sea una medicina. Y nosotros decimos, no solamente hemos descubierto cuál es mi mayor problema, sino que hemos descubierto cuál es la solución. La buena noticia que nosotros anunciamos, el poder del Evangelio, es esto, que el hombre es pecador desde su nacimiento en su corazón, pero que hay un remedio que es el Señor Jesucristo, uno solo. No hay muchos, no hay dos, uno solo, y es nuestro Señor Jesucristo. Así que todo aquel que en Él crea, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Esto es lo más extraordinario que podíamos pensar. No solamente es que
un libro como este nos dice el problema, sino que además nos dice el remedio. Cuán terrible sería que nos dijera, pues mira, sí, todos somos pecadores y vamos a recibir la ira de Dios. ¿Y cómo salimos? No hay salida. Porque esto tendría que haber sido así. Si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, no importa lo que tú hicieras, no importa lo que tú pasaras, o lo que tú sintieras, o lo que tú sufrieras, no podrías hacer nada en absoluto. Ya pudieras ser tú la persona más sincera, seguirías siendo pecadora. Pero lo que nos dice la Escritura es que tú eres terriblemente pecador, pero Él es grandemente salvador. Y entonces vendrá a todo aquel que a mí se acerca, yo no le echo fuera, dice nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todo ha cambiado. Ahora sí lo podemos ver y lo podemos entender. Cuando nos acercamos a la cruz, no vemos a un pobre hombre muriendo desnudo y maltratado y despreciado por los suyos. No, lo que vemos en la cruz tú y yo, por medio de la fe, es esto, que mis pecados estaban allí y que lo que hacía sangrar a aquel hombre era mi culpa y que por tanto el remedio no estaba a mi alcance, no estaba en mis manos, no estaba en mi mente ni en mi corazón, sino que solamente la tenía Él. Y que ahora es mía, porque ahora comprendo que Él vino a morir por mis pecados. Y eso ha cambiado por completo. La fe lo que nos hace, por tanto, es reposar completa y totalmente. No en lo que tú puedas hacer o el mundo pueda hacer, sino en lo que Cristo ha hecho. Y esto solamente lo puede hacer si tu fe es la bíblica. Si tu fe es la que viene de lo alto y es producto de la obra del Espíritu, cuando nosotros proclamamos el Evangelio glorioso que se nos ha encomendado. Amén.